De nuevo en nuestro programa Personajes de Suezca. Bienvenidos a nuestro gran programa. En el día de hoy tenemos dos personajes que han sido como invitados especiales y son hijos adoptivos de Suezca. Les voy a presentar al profesor, al maestro Álvaro Botiva. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado de urgencia a que la comunidad conozca un poquito el trabajo que se hace con las manifestaciones rupestres. Gracias, maestro. No, a ti, Ángela, por invitarnos. Claro que yo no soy tan hijo adoptivo, yo pasé toda mi infancia en Suezca, conozco muy bien la vereda donde me crié, Agua Clara. Tuvimos una finca muy grande, con paraderos de tren, con pozos de agua caliente que eran de la familia, y pues pasé una infancia muy, muy rica en esta zona. Bueno, entonces vamos a tratar de recordar un poquito eso que me estaba contando hace un rato Alvarito, sobre las historias del tren, de la finca que colinda con Cucunubá. No, que era una finca muy grande, con capilla, y pasábamos muy rico porque era cómplice de un primo que nos veníamos a pasar vacaciones, a disparar arcos con flechas, a jugar con los sapos, a caminar todos los cerros, a buscar nidos de perdices. Esos no los dañábamos, pero sí también fuimos depredadores porque cazábamos caicas y perdices. Y la infancia fue muy rica porque nos veníamos en tren desde Bogotá, con la parada obligatoria en Zipaquirá para comprar obleas y caramelos, en Nemocón pues para comer papas y cosas de marrano. Y luego caminábamos del crucero al Ruhr, o del Ruhr al crucero, o a veces nos paraba el tren en la finca, y pues teníamos los pozos termales de agua caliente donde nos bañábamos, agua transparente, muy clara. También íbamos a pescar trucha, hacíamos recorridos a la laguna de Suezca a pescar, a montar en lancha. Entonces fue una infancia muy rica, muy, muy rica, durante de que recuerde de unos 7 a los 18 años, cuando ya me fui de profesor, me fui a estudiar a la universidad, entonces ya las venidas eran más distantes. Recordemos un poquito los apellidos, Álvaro, porque la gente tal vez va a decir, bueno, ¿y este señor de qué familia es? ¿Cómo se llamaban sus padres? Bueno, mi mamá era de Cucunubá, era Beatriz Contreras Gómez, pariente de Pedro Gómez, y tenían una casa en el pueblo, y tenían una finca que pertenece a Cucunubá, que era el Rosellón, que todavía existe. Y pasando la carrera del tren, era Suezca, donde habían otras casas y cada una tenía un motor para bombear las aguas para los potreros, pero eso era en la jurisdicción de Hato Grande. Entonces la carrilera hacía como la división entre Suezca y Cucunubá, y pues ahí salíamos al ordeño, a guardar la leche en el establo, a llevar la leche al tren, a salir al día siguiente a recoger las cantinas a otro paradero que quedaban dentro de la finca. También había un paradero para carbón porque se explotaban minas de carbón, y pues uno se subía a curiosear que lo dejaran manejar la locomotora, y pues uno la corría 5 metros, pero el maquinista pues lo dejaba a uno como mover la máquina un poquito. Entonces por eso insisto que fue una infancia muy rica, muy cero estrés. Y ya cuando terminé mi carrera profesional encontré hasta un cementerio muisca muy grande que afortunadamente hasta la fecha está intacto. Nunca he revelado el secreto, sé dónde está, pero para que algún día se haga una investigación en esa zona. ¿Y cuántos años vivió entonces en Suezca y de ahí se dirige a Bogotá? Y rápidamente contar un poquito con la vida profesional, Álvaro. No, de ahí me fui, mi papá tenía su finca en Huasca, entonces nos fuimos para Bogotá, pero ya dejé de venir a Suezca porque iba a Huasca, y en Huasca entonces también era una cosa muy bonita, también con pesca, con idas al páramo, y pues había como más amigos porque pues la finca de Suezca sí era muy aislada. Entonces en Huasca había como más amigos, y después seguí yendo a Huasca hasta que me casé, y después entré a la universidad. En la universidad terminé y me fui de profesor de la Universidad de Antioquia. Regresé de la universidad y ya me dediqué a ser investigador del Instituto Colombiano de Antropología. Bueno, la conexión de esta entrevista con estos dos personajes que están a mi lado es un tema muy interesante y que nos compete a nosotros los suezcanos, que son las pinturas rupestres. Por eso también está con nosotros Diego Martínez Celis, y aquí de una vez voy mostrando este manual que fue producto de una investigación de Álvaro Botiva y de Diego, y entonces le voy a dar la bienvenida a Dieguito por aceptar este tiempito para que los suezcanos conozcan qué es lo que hacen ustedes. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Y bueno, yo no me considero propiamente un hijo adoptivo, pero sí me atrae y me siento ligado a este territorio, básicamente de toda la zona de Bogotá, por las piedras, porque está asignado de una manera muy homogénea.
con arte rupestre y pues finalmente son las huellas que dejaron nuestros antepasados y es necesario volverlas a mirar y a identificar para rescatarlas y seguirlas conservando. Sí, ese es el tema que es importante para nosotros. Manuelito, si nos ayudas aquí con este manual para que la gente conozca, y por eso yo digo que Diego también es adoptivo, porque él conoce muy bien nuestro territorio y sabe la riqueza que hay en Suezca. Y pues cuéntanos un poquito, Diego, por qué es tan importante como mínimo respetar esta historia para todos los suezcanos. Bueno, pues finalmente o propiamente el arte rupestre pues son las huellas que dejaron los antiguos indígenas que habitaron el territorio, no sabemos si fueron los muiscas o anteriores, sin embargo pues es un legado que perdura, queda en el presente, tenemos la fortuna de seguirlo identificando hoy en día y como tal es una huella que nos proyecta al pasado pero al mismo tiempo hacia el futuro porque reconociendo nuestras raíces pues sabemos para dónde vamos. Es interesante y muy importante reconocer que aquí en Suezca tenemos una gran cantidad de sitios con arte rupestre muy variados, básicamente es pintura, pero también encontramos particularidades como pues los farallones ahí del sector de Cacicazgo, pero también pues sitios aislados y de manera muy interesante y particular pinturas en policromía, es decir, no solo rojas, sino combinaciones con otros colores, con amarillo, con blanco. Entonces sabemos que aquí Suezca tiene una gran riqueza, pero está todavía, digamos, por descubrir porque no se ha identificado todo lo que hay. Bueno, nosotros venimos de hacer un reconocimiento en una de las veredas, porque pues es importante que Álvaro y Diego también conozcan otras pinturas que no están en el manual. Y pues Alvarito, cuéntales a la comunidad por qué es tan importante tener estas pinturas conservadas y protegidas. Pues sencillamente porque es una primera forma de transmitir mensajes. Es un sistema ideográfico o gráfico, si se quiere, de transmitir algún mensaje que para nosotros puede ser ininteligible porque la memoria cultural se perdió, porque no hay códigos repetitivos como una forma de escritura y no logramos entenderlo, pero lo que sí es claro es que es un patrimonio cultural, es un legado de los indígenas y como tanto tiene un valor estrictamente patrimonial, o sea, entendiendo como patrimonial lo que heredamos del padre, lo que heredamos de los mayores y por eso ese legado cultural ya se ha elevado a la categoría de patrimonio. Lo mínimo que uno tiene que hacer es respetarlo, o sea, en el sentido de que no dañarlo, no tocarlo, no pintarlo, no deteriorarlo de ninguna forma. Entonces lo mínimo es respetarlo. ¿Y por qué? Porque pues hay todo el territorio de Cundinamarca tiene tal cantidad de arte rupestre y yo diría que durante los últimos 60, 70 años, de los años 50, 40 del siglo pasado hasta la fecha, lo único que ha hecho toda la comunidad es destruirlo. Parece mentiras, pero la preservación que se ha hecho ha sido un desastre. El mejor ejemplo es Facatativá, un terreno que se expropia para cuidarlo y las mismas instituciones del Estado, como en este caso fue la CAR, con todo respeto de la CAR, pero no hay nada que hacer, pues le pusieron una acción popular por el deterioro en que se encontraba y la perdieron, tuvieron que dar una gran cantidad de dinero para poderlo restaurar, investigar y arreglar el mismo parque. Entonces, si eso fue en una zona protegida, pues las demás zonas que no están protegidas, pues ha sido un desastre. El propietario que no entiende el valor que ello tiene, entonces construye casas, o el señor que necesita unas piedras para construir su casa o para hacer una cerca, entonces rompe la cerca para eso, o que se necesita hacer un corral para las gallinas, entonces la piedra forma parte del corral, o para marranos, o en algunos casos para hacer un hueco, y como esto sirve de pared para un pozo de agua, entonces también cultivan peces. Entonces, esa no es la idea es que lo mínimo es dejémosla quieta, es decir, preservémosla porque tiene un mensaje cultural y si nosotros no lo hemos gozado, si nosotros lo hemos visto, si ha sido declarado por ley nacional e internacional como las leyes de la UNESCO como un patrimonio cultural, pues yo creo que lo mínimo es que lo conservemos. ¿Para qué? Para que ese legado lo puedan conocer otras generaciones, que no seamos nosotros los encargados de destruirla, sino que otras comunidades a futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan verlo, valorarlo, conservarlo y de pronto pues lograr interpretarlo. Bueno, yo les recuerdo a la comunidad que en el municipio de Suezca hay identificados en 5 o 6 veredas, las cuales son Barrancas, Guita, Cacicazgo, Atogrande, Atillo,
Peña Negra parece. Entonces son pinturas que a veces las personas por desconocimiento pues creen que eso no es importante y por eso hacen lo que hacen. Lo que queremos es que la gente como mínimo pues respete eso y qué otras cosas se pueden hacer, Dieguito, para que la gente identifique que eso es patrimonio, que eso es una pintura, que la hicieron nuestros antepasados y que volvemos a lo mismo, que lo respeten, lo conserven y lo dejen ahí protegido. Bueno, pues en primer lugar es identificar qué es una pintura rupestre. Pues bueno, Si quieres, por favor. aquí vemos en el manual, en la carátula, se ve muy claramente el tipo de trazo, es un pigmento generalmente es ocre rojo, pero como te decía, aquí en Suezca hemos encontrado otras muestras de colores amarillos o blancos, igualmente en el resto de Cundinamarca tenemos muestras de otros pigmentos, pero son figuras geométricas que para nosotros puede que no podamos entenderlas porque no están representando algo que reconozcamos. Son abstracciones posiblemente de sus visiones que ellos tenían en algunos momentos de trance, digamos cuando consumían algún alucinógeno, etcétera. Hay varias teorías, pero básicamente es un lenguaje muy abstracto. Entonces, ese es el tipo de figuras que podríamos reconocer. Cuando veamos una figura así, pues entonces sospechemos y pensemos que puede ser muy antigua. Dieguito, pero puede ser que esto también era para nosotros como tal vez la escritura de nuestros libros o los cuadernos. ¿No podría ser para ellos también una forma de escribir y de comunicarse de un sitio a otro? Sí. O sea, hay muchas teorías, pero básicamente es la idea de que, o sea, preparar una pintura en ese tiempo no era algo fácil. Eso llevaba un procedimiento, o sea, era todo un proceso consciente y que implicaba una especialización. Eso significa que había una intención muy clara de dejar un mensaje y dejarlo sobre todo que perdurara en el tiempo. O sea, ellos sabían que estas pinturas iban a durar mucho tiempo y posiblemente a través de ellas transmitían sus conocimientos. O sea, en algún momento se dejaba plasmado, pero varias generaciones después podían seguir yendo a esa piedra y seguir leyendo, entre comillas, el mensaje, y de esa manera, posiblemente de una manera mnemotécnica, ellos podían apropiarse, digamos, de la narración que haya implícita ahí, o el mito, etcétera. Ahí hay un conocimiento que desafortunadamente, como dice Álvaro, perdimos la tradición y no sabemos qué significa hoy en día, pero desafortunadamente hoy en día las encontramos con grafitis encima, es muy allá en el sector de las escaladas, vemos que ya hay una cantidad de grafitis, etcétera. Es porque la gente nunca se le enseñó a identificarlo. Posiblemente decimos que es un acto vandálico, pero no necesariamente, sino que es un acto de ignorancia, porque básicamente el graffiti es una actividad urbana que ya por afluencia de la gente de las ciudades en el campo, pues llegó también a seguir practicando el graffiti y lo está ejerciendo sobre las piedras pintadas, causándoles un daño pues que ya sabemos que en gran parte es irreversible, ¿no? Sí. Una cosa que se puede hacer es que la comunidad que sabe dónde están en su vereda, en su finca, que la comunidad le comunique al municipio. Y algo que el municipio debe hacer, que está en mora de hacerlo, es en las casas de cultura hacer los inventarios de patrimonio cultural. Ya hemos tenido la experiencia del inventario en Tenjo, del inventario en Oaxaca, del inventario en Soacha, que los dirigió Diego, y el inventario general que se hizo para Cundinamarca, que se hizo en el año 2000, financiado por la gobernación. Entonces, lo primero es que la gente informe, lo segundo que la gente lo proteja, y lo otro es que el Estado, como entidad territorial encargada de cuidar el patrimonio cultural, por ley, por moralidad, por identidad, por preservación, pues entonces haga un inventario de dicho patrimonio para saber exactamente dónde se ubica y sacar unos lineamientos específicos para la protección como un plan de manejo de ese arte rupestre. Sí. Sí, el grupo de vigías del municipio de Suezca ha hecho una labor muy interesante y es el de reconocimiento, y se han hecho algunas salidas para que la gente empiece a conocer y apreciar y como mínimo saber que ahí hay pictogramas, pero esto tiene que ser de la mano del gobierno, Barito. Pues tiene que estar acompañado de la mano del Estado. Digamos que el gobierno en su momento, pero el Estado, la Constitución colombiana dice muy claramente en su artículo 72 que el patrimonio arqueológico es propiedad de la nación, o sea, de todos nosotros, bajo la protección del Estado. Y el Estado pues es la nación, el distrito, las entidades territoriales, y en este caso las alcaldías. Por ejemplo, una cosa que ignoran las oficinas de planeación
es que por ley, cuando se dice la entidad territorial encargada de preservar el patrimonio arqueológico, pues no es el alcalde en sí, es la oficina de planeación, es todo su cuerpo gubernamental que tiene que estar pendiente de la protección, oficina de planeación, oficina de cultura, e impedir, por ejemplo, la construcción de obras de infraestructura, llámese fábrica, llámese avenida, llámese casa, llámese edificación, preservar donde haya o asentamientos arqueológicos o arte rupestre. ¿Por qué? Porque es la única manera de que la entidad territorial logre tener el inventario y con ese inventario proteger lo que existe. Sí. Bueno, yo sé que Alvarito nos ha dado un tiempo valiosísimo, muchísimas gracias porque él tiene que irse, muchísimas gracias por venir, por darnos este ratito y comentarle a la comunidad. Listo, muchas gracias. Sí, claro, no, yo por aquí, cuando quiera, vengo, cuando me inviten. Claro que él tiene su finca aquí en Agua Clara, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a conocer la cartilla del Manual de Arte Rupestre de Cundinamarca, que lo hizo Diego y Álvaro Botiva, donde están inventariadas varios de los pictogramas que hay en el municipio de Suezca. Aquí está Huita, Cacicazgo y está algunos de Barrancas. Pero cuéntale un poquito, Dieguito, que tú eres el autor, en qué consiste esta cartilla y cómo se puede adquirir, porque de golpe puede ser un material pedagógico para las instituciones. Y ahí vengo a, la gente desconoce cómo hacer que en los colegios se conozca este trabajo y que los niños desde pequeñitos empiecen a apreciar, a conocer y a respetar. Sí, bueno, finalmente todo esto se basa en la necesidad de dar a conocer. O sea, si no conocemos, ¿cómo vamos a valorar? Claro. Entonces lo importante, y esta cartilla pues es un producto, ya está cumpliendo 10 años, de haber sido editada. Desafortunadamente ya no existe, se acabó pues el tiraje impreso, pero está montada en internet. Entonces para los interesados pueden buscar en Google Manual de Arte Rupestre de Cundinamarca y ahí van a encontrar muy fácilmente el link donde van a encontrar un archivo PDF con la cartilla completa. Como les decía, pues el material está enfocado de una manera muy didáctica, con base en preguntas. ¿Qué es el patrimonio arqueológico? ¿Qué es el arte rupestre? ¿Qué es un petroglifo? ¿Qué es una pictografía? O sea que tratamos con base en las preguntas que suscita el tema, se tratan de responder y hacemos un paneo muy general de lo que hay en el mundo, en Colombia y finalmente en Cundinamarca. Entonces ese es el enfoque, está muy ilustrada, pues hay mapas, y tiene pues mucha información variada que esperamos que, y lo hemos visto, sí nos, ha hecho ese efecto. Ha sido una muy concreta introducción al tema y pues como les decía, en su momento se imprimieron unas 6.000 ejemplares que se distribuyeron por toda Cundinamarca y en internet hemos tenido cualquier cantidad. Es tanto el éxito de la cartilla que nos han copiado en Argentina, en España. Aquí en Colombia hay municipios que se han, inspirado en esta didáctica del arte rupestre y también han sacado sus propias versiones. Entonces ha sido como pues muy grato ver que una iniciativa que partió de la necesidad de dar a conocer, pues ya hemos hecho inclusive yo me atrevo a decir que a nivel mundial hemos inspirado una didáctica sobre el arte rupestre que es necesaria. Porque pues estos son unas manifestaciones muy puntuales, pero están en todos los territorios, están en las veredas, están muy expuestas y es probable que durante muchos años, décadas, inclusive siglos, no se vieran porque a nadie se le enseñó a verlo. Entonces pasaron desapercibidas, hoy en día siguen siéndolo un poco y por eso es que hay grafitis, se destruyen, etcétera. Pero bueno, en la medida en que demos a conocer a un más amplio público, como estos canales de comunicación son importantísimos, creemos que podemos incentivar esa valoración. Además porque las políticas culturales le apuntan mucho a preservar este patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, en este momento, si ustedes conocen de algún pictograma que está siendo destruido, por favor acérquense a las instituciones gubernamentales para que tengan un acercamiento y puedan protegerlo. Por ahora nosotros lo que podemos hacer como vigías de patrimonio
y con la ayuda de Diego es hacer talleres para que la gente conozca y sepa qué es una pictografía, qué es un pictograma, qué es un petroglifo y cómo se conservan y cómo se preservan. Proyectos, Dieguito, por favor. Bueno, pues lo que hemos venido haciendo después de, digamos, de esta primera fase de dar a conocer, de divulgar, es ya adentrarnos a trabajar con las comunidades, porque sí consideramos que es importantísimo que este reconocimiento no se haga desde unos expertos, digámoslo así, entre comillas, sino que se haga, sí desde un conocimiento y una metodología que ya han estado siendo como implementadas a nivel mundial e inclusive ya nacional, sino que se haga con las propias comunidades para involucrarlas en los procesos de reconocimiento y de divulgación. Finalmente todo esto es lo que se llama apropiación social del patrimonio cultural, que es la política que maneja el Ministerio de Cultura para que finalmente seamos las comunidades, la gente, el ciudadano de a pie, quien reconociendo estos objetos y sitios del patrimonio cultural se hagan cargo de él, ¿no? Porque como veíamos, no podemos tener un policía ni hacer un cerramiento alrededor de cada piedra, sino que en la medida en que cada ciudadano tenga un conocimiento, esperamos que de ahí nazca una valoración y por lo tanto se generen estrategias para, además de la protección, de su aprovechamiento, por ejemplo, para el turismo. Entonces es un turismo, debe ser definitivamente sostenible, controlado, de tal manera que en el darlo a conocer no lo vayamos a dañar, porque eso sí ha pasado. Álvaro les hablaba del caso de Facatativá, donde se abrió durante 30 años a un turismo que no tenía la vocación cultural, sino un turismo de recreación activa, y las pinturas del parque prácticamente se destruyeron en un 70-80%. Y eso está pasando aquí en Suezca. Vemos el sitio de escalada que se abrió para una gran cantidad, pues es un turismo de aventura, pero no tiene un control, y eso ha llevado al gran deterioro de las pinturas de este sector, y no queremos que esto siga pasando en el resto del municipio. Y también de una vez pensar en cómo vamos a mitigar ese deterioro que se está dando en ese sector, que ya hay unos adelantos con los grupos de escaladores, se están haciendo algunas alianzas para que se genere desde la cultura de la escalada también una cultura de protección y de valoración de estos sitios. Claro, esta es una invitación para estas manifestaciones, que las tengamos en cuenta y que por el contrario, pues hacerle honor a que tenemos, y somos privilegiados que tenemos todas estas manifestaciones. Yo tengo una pregunta, Diego. Suezca tiene, además del patrimonio natural, tenemos patrimonio histórico y arqueológico. Y Álvaro decía que él tiene un cementerio por ahí guardadito y que mejor que lo tenga guardado, pero sabemos que en Suezca también hay sitios arqueológicos. ¿Qué conoces de esto, Diego? Pues bueno, no, realmente no conozco mucho. Hay algunas noticias, digamos, del siglo XIX, donde se habla de hallazgos importantes de una cueva donde se encontraron más de 30 momias que estaban dispuestas en un círculo. O sea, hay una descripción muy vaga, pero en todo caso es una descripción interesante que nos habla de la riqueza que tuvo que haber tenido Suezca como un sitio donde habitaron los antiguos indígenas, y pues, tuvieron que haber dejado muchas huellas. Las más evidentes realmente hoy en día son el arte rupestre, pero no hay que ir tan lejos para reconocer el pasado, porque lo podemos ver en nuestras propias tradiciones. Veíamos la toponimia, los nombres de muchas veredas que todavía conservan nombres indígenas. ¿Recuerda el de Tausaquira que está basado exacto. ¿Qué? Tausaquira, por ejemplo, que Tausa pues se cree que significaba en el idioma chibcha nube, y Kira pues no estoy seguro, pero bueno, siempre está relacionado como a poblaciones. Entonces es muy interesante que vemos todavía en el paisaje y en nuestra cultura, en nuestro entorno, vemos todavía huellas de ese pasado, no necesariamente huellas materiales, sino tu apellido Guáqueta es de acá, es de la zona, es chibcha, y en eso podemos vernos simplemente en el espejo y reconocer nuestro ancestro y nuestra herencia. O sea, no hay que ir tan lejos ni escarbar mucho pues para reconocer de dónde venimos. Sí, yo de una vez les cuento que algún lingüista me hizo como el análisis del apellido Guáqueta, y significa así como el sitio de labranza, ¿no? Entonces se convirtió como que era gente de labranza, gente que trabajaba mucho la tierra. Bueno, no sé, ahí dejo la inquietud. No, pues y así seguimos. O sea, bueno, además hay que también pensar que el proceso indígena no se acabó con la conquista.
O sea, continuó, vemos por ejemplo en los muestras de los murales que hay en la capilla, hay evidencias, por ejemplo hay una imagen del santo de Santiago el Menor que tiene un ropaje y el ropaje es indígena porque es un ropaje que no era como lo representaban a este santo en Europa, sino que es un ropaje con unas rayas de colores, que era la forma como se hacían los tejidos en la época ya colonial. Es decir, podemos ver la huella del pasado indígena inclusive en manifestaciones de nuestro patrimonio que ya corresponden a un periodo colonial o posterior. Entonces nunca se deja, no hay que perder esa continuidad, digamos, desde nuestro imaginario, de pensar que es que lo indígena ya pasó, que es algo que quedó en el olvido o que ya que es un vestigio. No, lo indígena sigue vivo, está en nosotros. Sí. Diego, tú tienes un trabajo que hiciste en Soacha, en Tenjo, en Boyacá. ¿Quieres compartirlo con los televidentes para que conozcan esos proyectos que tú has hecho y que esperamos que podamos hacer ese trabajo acá? Porque la idea es que se pueda hacer el inventario de las manifestaciones rupestres para que luego el Ministerio de Cultura pueda hacer una intervención y proteger sobre todo las de las rocas, que son las que están más afectadas. Entonces, ¿dónde tienes los catálogos de...? No los tengo acá. Bueno, ¿y eso en qué consistió? ¿Qué es un inventario? Bueno, básicamente el inventario, como les decía, es ir a reconocer los sitios, hacer unas fichas de registro, de levantamiento con fotografía digital y hacer una localización mediante GPS. Y con eso se arma un documento que dependiendo de la cantidad de sitios que se encuentren, pues es más o menos extenso, pero se hace con las comunidades. Por eso es que hablamos de hacer inventarios participativos. Eso es lo que valida realmente un inventario y un proceso de estos en un municipio como podría ser Suezca. Como te decía, ya lo hicimos en Tenjo, en Soacha y en Boyacá, con gran éxito. O sea, también en internet pueden encontrar mucha información al respecto. Ponen arte rupestre Tenjo, arte rupestre Boyacá o arte rupestre Soacha y van a encontrar videos y productos de este trabajo que como les decía, se hizo con comunidad y significaba que la comunidad también aportara desde sus destrezas, sus conocimientos, algo para que quedara en el proyecto. De esta manera, por ejemplo, se nos unieron grupos de vigías de patrimonio o colectivos culturales particulares que dijeron nosotros vamos a hacer un video, otros dijeron nosotros queremos escribir un ensayo o queremos dejar o hacer una propuesta pedagógica para que se implementen los PACE del municipio. Entonces creemos que a partir de la convocatoria de trabajar con la comunidad se puedan generar y desde ahí encontrar muchas vías de acción para aprovechar el reconocimiento del arte rupestre también como para que nos lo vayamos apropiando y lo podamos aplicar en muchas de las cosas que, como te decía, puede ser el turismo, las artesanías, el turismo cultural, hacer rutas de interpretación. O sea, hay muchas vías desde donde se puede involucrar esto también a una dinámica productiva. Por eso es importante trabajar de la mano con el gobierno municipal en este caso, porque todos estos espacios arqueológicos deben estar en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial. ¿Cómo la comunidad puede participar en estos proyectos? Bueno, el fin último de un proyecto de inventario de arte rupestre es que se pueda incluir en los planes de ordenamiento territorial. Eso se debe hacer en su momento, pues hay muchos municipios ahorita en el país están en el proceso de actualización de estos planes de ordenamiento y la idea es lograr entrar ahí. Si la coyuntura no permite, en todo caso hay unos mecanismos para que después el Consejo Territorial el Consejo Municipal de Territorio, bueno, se me olvidó el nombre ahorita específico, que lo conforman ciudadanos, puedan hacer la propuesta ante el Consejo Municipal para que se ingrese la información que se recoge en cada inventario al plan de ordenamiento. Entonces, en la medida que tengamos eso reconocido en estos planes, podemos generar una norma específica para proteger los sitios. Porque ahora bien, algo que no había aclarado es que no estamos hablando solo del arte rupestre o de la pintura, sino que la pintura está inscrita en una piedra y esa piedra tiene que ver con un entorno. Entonces, no estamos hoy en día documentando solamente la pintura, sino el sitio con arte rupestre, que ese es el concepto más amplio
que implica incluir la piedra con su entorno y protegerlo en ese contexto para que finalmente haya una protección integral. O sea, también sus elementos naturales que están relacionados, o elementos culturales que ayudan a darle significación a ese lugar. Claro, porque si uno analiza donde hay pictogramas o petroglifos, eran espacios sagrados para nuestros indígenas, por ende, no es solamente la piedra o la pintura sobre la piedra, sino es todo el entorno, porque eran sitios de hacer rituales o cementerios o viviendas, de tal manera que cómo hacer que todo el espacio también sea protegido, ¿no? Exacto. Sí, pues a partir de una tesis que hice en el año 2012 y que me la publicó el Ministerio de Cultura el año pasado, estamos tratando de que digamos, se reconozca el concepto de sitio con arte rupestre, SAR, como lo que realmente hay que proteger y reconocer. Como tú bien lo decías, en torno a cada sitio con arte rupestre hay evidencias, pueden estar ahí en el subsuelo, pero evidencias muy sutiles, ¿no? Se habla de que pueden haber huacas, eso no ha sido comprobado, no es común que alrededor de un sitio que esté pintado, una piedra pintada haya una huaca, no, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que pueden haber evidencias muy sutiles como fragmentos de hueso, cerámica, que con un estudio arqueológico propiamente dicho, formal, se puede ayudar a darle un contexto a esa pintura que está ahí. Entonces por eso es importante conservar esos entornos, ¿no? Además del entorno natural, porque también en los sitios con arte rupestre normalmente están asociados a una flora e inclusive a una fauna que siempre ha estado ahí. Aquí conocemos, por ejemplo, en la zona de Barrancas, en Suezca, hay una planta endémica que es el gurrumay. Esta planta solo crece ahí, solo crece en ese sector que es el límite con Nemocón y Suezca, y esa planta nos habla de que esa planta evolucionó durante miles de años en ese sector, quiere decir que ese sector se ha mantenido conservado durante tanto tiempo. Eso es un recuerdo de cuando la sabana de Bogotá era mucho más seca, y esta planta evolucionó, y hoy en día eso es lo que se llama un enclave seco de la sabana, porque quedó como una isla, ahí tiene un clima muy particular, es muy seco, pero es ese contexto donde encontramos pintura rupestre con policromía, por ejemplo. Hablemos un poquito de la policromía, porque las personas, bueno, el común pues ven pinturas, pero ¿y eso cómo los hacían, no? Exacto, vemos que, bueno, sí, los pigmentos normalmente los vemos rojos, como vemos acá. Los pigmentos es la tinta con la que se hace la pintura. El pigmento rojo es el que más se ha conservado y es el que más resiste a la intemperie. Que son óxidos de hierro mezclados con aglutinantes, es decir, con alguna sustancia. Son sustancias que le dan la viscosidad a la pintura para que se pueda Cuando hablamos de aglutinante, en este momento sería como de pronto la clara de huevo, pero en esa época seguramente eran elementos de los animales, de las vísceras, ¿no? No, la verdad no tenemos un conocimiento exacto, pueden ser grasas animales sacadas de alguna parte o grasas vegetales también, porque sabemos que se extraen de ciertas plantas las grasas, pero podría ser algo tan simple como la arcilla o el agua. ¿Sí? Ahí lo interesante es ver que no solo era el rojo, ocre, sino que también producían amarillo, produjeron negro y blanco, como mínimo. Policromía son muchos colores, ¿no? Muchos colores. Entonces, ¿qué colores encontramos? En Barrancas encontramos que Diego fue nuestro profesor ese día, pues cuando encontramos un mural gigante de una pintura policromada, pues fue como un descubrimiento y todos estaban muy felices porque aunque ya no se veían todos los colores, esas pinturas en un programa que se trabaja a nivel profesional se pueden develar trazos que no se ven al ojo del humano. Entonces, ¿cómo fue el descubrimiento de esa pintura, Dieguito? Pues sí, fue muy emocionante porque yo siempre me había planteado la idea de que el arte rupestre, de por qué solo había rojo, sabiendo que los indígenas usaron y conocían una gran paleta de colores que aplicaban a muchos otros objetos, en la cerámica, en sus tejidos. Y las esculturas. Exacto, lo único que sabemos es que, pues como está la intemperie del arte rupestre, pues se tuvo que haber degradado lo que eran otros tipos de pigmentos, pero el rojo ocre fue el que mejor quedó.
En Suezca, como aquí en Barrancas, como te digo, posiblemente fue el clima, ese microclima que permite que todavía haya una planta endémica que se llama el gurrumay, que lleva miles de años ahí asentada y que sigue creciendo en ese sitio. Significa que ese clima ha estado muy estable durante miles de años. Y eso posiblemente es lo que ha hecho, ha posibilitado que el arte, que esta pintura que encontramos en Barrancas, que es policromía con rojo y amarillo, se haya conservado hasta el presente. O sea, ese color amarillo se pierde muy fácil, pero ahí todavía lo conservamos, ¿no? ¿Y el amarillo de qué crees tú que lo se haya Es sacado? otro tipo de óxido y lo vemos muy fácil ahí en la tierra alrededor. Sí. Vemos que aflora ese color amarillo. ¿Y Ellos el simplemente, negro? el negro parece que eran Minerales. otros minerales, o a veces inclusive hay un negro sacado también de los huesos o del carbón. Y con una simple mezcla, bueno, no simple, ellos tendrían su fórmula, pero el negro pues también se consigue en la naturaleza, igual que el blanco, ¿no? El blanco también son algunos carbonatos, tendrían de eso se ha hecho muy poco estudio realmente. Hasta ahorita está haciendo una estudiante del externado una tesis sobre los colores blancos, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué sale de resultado, pero esto es un trabajo que apenas se está haciendo en el país. O sea, el arte rupestre es un campo muy nuevo de investigación. Y sobre esto es muy poco lo que realmente podemos afirmar. Y si alguien estuviera interesado en estudiar, ¿tendría que estudiar qué? ¿Arqueología, antropología o No, el arte rupestre es un fenómeno, digamos, que permite estudiarse desde muchos campos del conocimiento. Sí. Y la idea inclusive es poderlos integrar, porque si se estudia solo desde la arqueología, pues se da una respuesta desde la arqueología que tiene que ver mucho con aplicar un método para comprobar una hipótesis a partir del estudio de esos objetos o de ese material, y en este caso la arqueología nos podría dar algunas respuestas sobre, por ejemplo, la datación, hacer algún tipo de, mirar hace cuánto fue que se pintó, qué materiales se usaron. Eso también lo aplica, digamos, la restauración y conservación aquí en Colombia, estudios, desde ahí se hacen análisis, pero finalmente eso involucra la química, inclusive la biología, porque hay que estudiar los líquenes que le crecen, que podían también dar algún indicio del tiempo en el que se fue plasmado este arte rupestre. Entonces, finalmente es un objeto de estudio interdisciplinar, se puede estudiar desde la lingüística, porque vemos que son símbolos, son signos, que pueden ser fácilmente decodificables, o por lo menos desde la forma que vemos que son geométricas, podemos empezar a hacer unas clasificaciones y empezar a mirar si corresponden a un código. Porque de hecho la gente también dice, ay, pero se ven ahí unos muñequitos, unos ideogramas, unos círculos, la gente se pregunta, ¿y eso qué significado tendrá? Exacto, o sea, como te digo, hoy en día es el que diga qué significa, pues está especulando. Realmente no tenemos sino intuiciones y comparaciones que podemos hacer con algunos estudios que se hicieron, digamos, a mediados del siglo XX con algunos grupos indígenas que todavía no hacían arte rupestre, pero sí seguían elaborando pinturas en sus malocas o en sus cuerpos, y ellos tenían unos significados específicos para esos símbolos. Entonces es muy probable, si se extrapola desde lo que hacían estos grupos indígenas actuales hacia el pasado, pues es muy probable que hayan tenido los indígenas de ese tiempo una conducta, digamos, similar, o una respuesta similar a la necesidad de comunicarse a través de símbolos, pero no sabemos exactamente qué significa. Pero seguramente que hay unos que sí de pronto sean un poco más evidentes, si es que si de golpe había un río, una laguna, entonces habían casi unas abstracciones con líneas que cuentan que tal vez ahí había una laguna, o cuando dibujan animales seguramente será también el entorno de su fauna y su flora, ¿no? Sí, sí. El arte rupestre aquí de la Sabana de Bogotá, la particularidad es que es muy abstracto y casi es imposible reconocer algo que digamos esto es tal cosa. Es muy raro ver de pronto una figura humana, mucho más raro ver un animal, pero no se descarta. O sea, hemos encontrado algunas representaciones de venados, que sí se les ve la cornamenta, algunas ranitas, digamos que los llamamos así, aunque no es exactamente una representación de ranas, sino que es como la mezcla entre el animal y el ser humano, que es lo que llamamos el antropozoomorfo. Y bueno, eventualmente también encontramos arte rupestre ya de la época de la colonia. Hemos encontrado, por ejemplo, en Boyacá encontramos la representación de la Virgen María dibujada con las técnicas del arte rupestre prehispánico,
pero ya con símbolos cristianos que los indígenas ya habían incorporado a su imaginario. Entonces, el arte rupestre es o sea, tiene un abanico muy grande de, digamos, de iconografía, de símbolos, que es lo que lo hace como complicado de estudiar, pero sin embargo ahí está el material y la idea es que lo podamos rescatar a través de los inventarios para ya poder a partir de ahí construir ya hipótesis y empezar nosotros a tratar de entenderlo ya como te digo, hay muchas formas desde muchas disciplinas se puede estudiar, desde el diseño gráfico, desde las artes, desde la filosofía, bueno, qué sé yo, o sea, los desde diseños de textiles que tanto lo utilizan, la ¿no? matemática, o sea, yo conozco estudios desde muchas perspectivas y todos tratamos en todo caso de darle una respuesta a eso y creo yo que el mejor abordaje es el inter y multidisciplinar porque si hay un sesgo desde una sola disciplina pues va a responder a algo muy concreto, pero esto finalmente es una manifestación del ser humano y los seres humanos no somos solo matemática ni biología, estos son compartimentaciones que hemos hecho del conocimiento y se trata desde a poderlo abordar desde un conocimiento más integral, que ojalá sea interdisciplinario, porque una sola persona también solamente tiene un sesgo particular. Entonces son trabajos que se tienen que hacer desde la discusión y la interacción entre muchas personas, para tratar por lo menos de aproximarnos a comprender su sentido y significado. Sí. Ahí hay una aclaración, es pictogramas y petroglifos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, a mí personalmente no me gusta ninguno de los dos términos porque son muy complicados. Y realmente a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos pictograma es a pinturas. Y cuando decimos petroglifo es a grabados, o sea, grabados tallados. Entonces es más fácil decir pinturas o grabados porque cuando decimos petroglifo o pictografía lo que estamos haciendo es una interpretación de un posible sentido que tenían estas pinturas o grabados. Además estos nombres los dimos nosotros, o sea, nosotros. Esto es de la tradición de la ciencia que trata pues de darle un nombre a cada cosa y sobre todo un nombre bien raro. O sea, petroglifo Entonces, viene vamos a dejar pinturas y grabados. Sí, porque son nombres inclusive pues que son de la tradición griega, se armaron desde las raíces griegas o latinas de las palabras, petro o glifo. Y pues no, es más fácil referirnos a ellos desde la técnica en que fue realizado. Entonces, pintura rupestre, porque rupestre está hecho en la piedra. Y el grabado rupestre igualmente. Sí. Pero ¿y cuál es la diferencia entonces? Una pintura y la otra es grabado. Sí, y esos materiales, ¿con qué crees tú que harían esos grabados? Bueno, los grabados no se encuentran aquí en la sabana de Bogotá, sino ya, por ejemplo, aquí cerca en Cundinamarca estamos en la vertiente hacia el río de Magdalena, ya todos esos municipios, La Mesa, Mesita, Sanolaima, Tocaima, todo eso tiene grabados. Fueron hechos también con materiales que ellos... Con las mismas piedras. Con las mismas piedras, las usaban como a manera de cincel y maceta, o sea, iban haciendo un tallado, incisión por golpeteo, y iban abriendo la piedra para darle la forma al grabado, que todavía se conservan también cientos o inclusive miles en toda esa región de Cundinamarca. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido la pintura y el grabado más significativo o que te haya causado mayor emoción por alguna circunstancia? Bueno, yo creo que cada sitio tiene una particularidad impresionante, o sea, ahí sí como si fueran, cuando uno habla de sus hijos, yo creo que uno no puede decir este es más importante o este no, porque finalmente todos tuvieron que haber sido parte de una tradición en la que el indígena necesitaba expresarse y ahí hay unas grandes rocas que tienen un dibujito y hay rocas pequeñas llenas de dibujos. O sea, es demasiado diverso el arte rupestre y ese un solo trazo, de pronto el dedo que quedó marcado es tan importante como un gran mural, en el sentido de que hay detrás de eso hay toda una intención que no sabemos qué es, pero nos puede dar las pistas para entender cómo fue ese pasado. Pero bueno, ejemplos hay muchos, aquí en Sasaima... Pero hay uno que está en tu memoria siempre. Pues no, hay muchos, pero por ejemplo en Sasaima, Cundinamarca, tenemos este gran petroglifo, como vemos es una laja que está superficial y mide cerca de 12 metros de largo por unos 4 de ancho y está completamente llena de grabados. Es espectacular porque además de la profusión, pues finalmente lo que está, yo lo trato de ver como un texto.
Yo tengo un artículo en la página de Rupestre Web que pueden buscar por Sasaima Rupestre y van a encontrar el artículo. Yo hago una lectura iconográfica donde empiezo a identificar que hay ciertos patrones y hay como un orden de lectura. A pesar de que esto está en el suelo, esto fue hecho con un orden casi de lectura horizontal, de arriba hacia abajo, y hay unos elementos que tú ya cuando empiezas a ver símbolo a símbolo, empiezas a ver una repetición y una adaptación de ciertos símbolos, de tal manera que encontramos, por ejemplo, que hay unos símbolos que aquí son muy abstractos, pero que ya sabemos que están representando la figura humana, o otros que parecen unos meandros, como unos ríos, y finalmente descubrimos que son personas, cuyas extremidades se alargan, tanto los brazos como las piernas, y aquí están representadas como si fueran las ondas de un río. Y aquí vemos en la parte sur de la piedra pasa una quebrada. Entonces parece que puede estar identificando el territorio, pero también esto tiene su propia gramática, por decirlo así. Hay una forma de leerlo que ellos sabían cómo era, y posiblemente cada símbolo tenía un significado muy concreto, y entonces para mí esto es como todo un libro, ¿no? Exactamente, eso tuvo que haber sido un tratado de todos sus conocimientos, sus mitos. Entonces es muy impactante esta piedra, pero como les decía, ¿Esta queda en Sasaima? Sasaima, pero hay muchas. Esta, por ejemplo, es la piedra de la risa, que llaman así, pero finalmente están representando unos seres en una actitud que parece festiva, pero pues no sabemos exactamente si es así. Nosotros lo vemos hoy en día. Con nuestra visión. Con nuestra visión, exacto, porque simplemente lo que hacemos, yo tengo una metáfora, que es que el arte rupestre es como un espejo. Nosotros vemos lo que tenemos adentro. Okay. Cada quien, cuando ve una pintura, interpreta algo de acuerdo a lo que tiene en su cabeza, de acuerdo a su tradición, a su intelecto, a su educación. Todo lo que tenemos adentro, finalmente lo plasmamos ahí, por eso es que cada persona va a ver algo diferente. O cada momento, o cada grupo humano, en cada época va a haber algo diferente. Hace 100 años habían unas interpretaciones del arte rupestre que en ese momento eran válidas, hoy en día ya no las consideramos tanto así, y dentro de 100 años van a decir otras cosas. Entonces esto casi que es como un reflejo que va a variar de acuerdo a su observador. Y eso es parte de la magia también. Claro, ¿no? claro, porque es que esa lectura diversa es lo que hace que el arte rupestre tenga una validez en el presente. Y de hecho se convierten en obras de arte que van a perdurar por muchas generaciones, ¿no? Sí, porque siempre va a haber una lectura y va a ser dinámica, Exacto. La historia va a ser dinámica. Siempre se van a generar en torno a cada sitio con arte rupestre, a cada pintura se va a generar una interpretación diferente, y eso va a suscitar en todo caso una relación con ese objeto, y esa relación es la que la hace realmente, hace que estos sitios sean patrimonio, porque el patrimonio significa no solo un objeto que quedó en el pasado y que alguien lo valora, sino que una relación con ese objeto, como yo les decía, para proyectar el futuro, porque finalmente en ese reconocimiento de ese pasado, yo también me reconozco hacia adelante, y sobre todo que reconozco ese legado para dejarlo a los que vienen, ¿no? Entonces, el arte rupestre es un objeto que para mí está más vivo que cualquier otro objeto arqueológico, que llamamos arqueológico, y yo también hablo del arte rupestre, que más que piedras es gente, porque implica es reconocer la humanidad alrededor de esa materialidad que quedó plasmada ahí. Entonces, el arqueólogo pueda que la vea como un objeto de estudio, pero finalmente yo me he dado cuenta con las comunidades que uno encuentra gente que le está dando miles de significaciones, y en torno a esas significaciones se generan las valoraciones que se dan en el presente, que es lo que le da sentido. Claro, y seguramente en casi todas se encuentran mucho los triángulos, y si aquí la comunidad de pronto por comentarios de sus generaciones le dan un significado, y de pronto en otro sitio le van a dar otro significado. Siempre va a ser muy variable. Sí. No, pues ahí hay miles de ejemplos, o sea, como te digo, o sea, las figuras geométricas generan una cantidad de interpretaciones múltiples que puede ser cualquier cosa, ¿no? Solo podremos de pronto acercarnos a decir, es un rombo o es un círculo, pero ¿qué más hay ahí? No sabemos. Bueno, muchísimas gracias, Dieguito, por darnos este tiempo, esta clase No. de muchos años. ¿Cuántos años en esto, Diego? Ya voy para 22 años estudiando el arte rupestre. Eso ya es parte, casi la mitad de la vida, ¿no?
Entonces, Dieguito, gracias por haber venido, por este tiempo, por ir a reconocer unos pictogramas que teníamos pendientes, y nos vamos a volver a ver en nuestro programa de personajes de Suezca, con muchos más personajes que hay aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias.